Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con Marco Aurelio Peña Morales, joven economista, y ha estado en programas anteriores con nosotros debatiendo o teniendo un conversatorio con el doctor Juan Carlos Vilches, a quien le mandamos un cordial saludo. Esta vez, Marco Antonio, Marco Aurelio. Marco Aurelio, perdón, nos va a decir cuál sería el impacto económico que podría tener Nicaragua con nuevas sanciones. ¿Por qué digo esto, Marco Aurelio? Estoy leyendo la información de que el martes 18 de febrero, el próximo martes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos brindará una conferencia telefónica donde se discutirá la política estadounidense en Nicaragua. Esto lo informó el Departamento de Estado. Hugo Rodríguez, subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, va a hacer estos comentarios y luego responderá preguntas de periodistas participantes. Es llamativo que el Departamento de Estado realice una conferencia telefónica dedicada solo al tema sobre Nicaragua, por lo que en círculos políticos se maneja que la próxima semana Estados Unidos reactivaría las sanciones individualizadas al círculo más cercano de Daniel Ortega. La conferencia del señor Rodríguez será en inglés y la invitación es abierta a medios y periodistas que se acrediten. Esta noticia, más un comentario que nos hizo el doctor Bosco Matamoros el viernes pasado, donde nos indicaba que posiblemente el Departamento de Estado esté pensando muy seriamente, o el presidente Trump, él habló de la Casa Blanca, esté pensando muy seriamente en la suspensión del DR-CAFTA, específicamente con Nicaragua. Es decir, sanciones individualizadas, sanciones a individuos, más el tema de la suspensión del CAFTA, más una información que anda circulando que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, a raíz de su pronunciamiento sobre la política del señor presidente de El Salvador, Bukele, ¿verdad?, con relación a la militarización de la Asamblea. Revisaron los estatutos del BESIE y dijeron que no era procedente, y entonces amenazaron con suspender fondos. Creo que suspendieron fondos. Entonces están aplicando la misma medida con Nicaragua. Eso significa que a Ortega se le estrecha aún más su marco de acción en términos económicos. Pero ahora vamos a la otra cara. Recientemente vino una nutrida delegación de la República de Vietnam con la cual Nicaragua firmó convenios. La pregunta es, ¿va a poder resistir Nicaragua este nuevo paquete de sanciones? La crisis, podemos empezar diciendo que lo que va a suceder es que la crisis se va a agravar. La crisis sociopolítica continúa, por tanto, la crisis económica va a continuar también, porque a diferencia de otras crisis económicas que tienen causas económicas, lo que nosotros conocemos como el ciclo económico, que son periodos de auge y recesión cada 7 o 10 años, en este particular la crisis económica tiene una causa principal que es sociopolítica. Entonces, al tratar de revertir este fenómeno de contracción económica mediante política económica, es decir, solamente desde el punto de vista técnico de instrumentos de política económica, sin darle respuesta a lo que es la causa sociopolítica, simple y sencillamente estás tratando de atacar el efecto, pero no estás atacando la causa. Es como que quieras reparar un problema mecánico y le estés revisando la parte eléctrica al vehículo. Entonces eso no surte efecto. Van a ser paliativos, pero no surte efecto. Recordemos que la crisis económica obedece a una crisis de inseguridad, de desconfianza y de incertidumbre. De inseguridad ciudadana por el aumento de la criminalidad, el aumento de personas armadas que no se puede controlar,
el aumento de los robos a mano armada y la inseguridad en los ciudadanos es evidente. Es una crisis de inseguridad jurídica también, ¿verdad? Por cuanto se puede hablar de el desmantelamiento del Estado de Derecho. Yo siempre he insistido que desde hace mucho tiempo estamos en un estado de desecho o en un estado de facto. Prácticamente muchas instituciones han colapsado, hay una crisis de institucionalidad. La institucionalidad democrática funciona cuando se respeta un marco normativo, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay rule of law. Cuando todo esto no existe, sino que las decisiones se toman como una hacienda, sino que el estilo de liderazgo es como el de un capataz del siglo XIX, ¿sí? Cuando los diferentes funcionarios públicos y los demás servidores públicos que fueron elegidos por elección popular no tienen autonomía, no tienen independencia, no tienen voz y voto, sino que todo el poder está centralizado, entonces no existe la institucionalidad. Por tal razón no existe seguridad jurídica. Es una crisis de desconfianza porque los agentes económicos no confían en los entes reguladores, y es una crisis de incertidumbre porque no sabes qué va a pasar mañana. Tus expectativas son negativas. La gente sigue yéndose del país, o sea, los flujos de la brecha entre los que salen y los que entran es amplísima, ¿verdad? El saldo sigue aumentando de la gente que sigue yéndose. Los principales destinos siguen siendo Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, España y el resto del mundo. Son los principales destinos que el nicaragüense busca. Antes por razones económicas, ahora también se suma por razones de seguridad. Entonces, esto va a continuar. No veo ninguna solución, ¿verdad?, que sea viable. Esto básicamente es mi pronóstico, ¿verdad? Porque naturalmente el partido de gobierno está enfrascado en su lucha por permanecer en el poder político hasta la siguiente contienda electoral. Cuando esto sucede en otros países, cuando esto sucede en países como el nuestro, países con economías frágiles, con economías rezagadas, con economías vulnerables, la actividad económica se va resintiendo poco a poco. En otros países desarrollados, por supuesto, con otro tipo de político, no un político tercermundista, no un político que piensa como capataz, no un político que cree que todavía estamos en periodos de monarquías absolutas o de que el Estado soy yo, como decía Luis XIV. En otros países las contiendas o las rivalidades entre los bandos y las facciones políticas no necesariamente entorpecen el trabajo de la administración pública, es decir, no partidizan la administración pública, no fanatizan la administración pública, no sectarizan la administración pública, y eso te permite que haya un marco jurídico e institucional que relativamente funcione bien y, por supuesto, la economía siga marchando, los agentes económicos sigan comprando, los agentes económicos sigan vendiendo y el estándar de vida del ciudadano promedio no se vea afectado. En este caso, los que más sufren son las personas que están en una situación de pobreza general y extrema, que están en una situación de informalidad, de precariedad y de vulnerabilidad. Yo, en una simple observación, podemos inferir como hipótesis de que el número de personas que están aglomerados en los semáforos vendiendo todo tipo de pequeños artículos o limpiando el parabrisas ha aumentado considerablemente, de todas las edades. Eso te indica, ¿verdad?, lo que ese es el sacrificio que el pueblo de Nicaragua va a tener que pagar por su democracia. Sin embargo, déjame hacer un paralelo. Venezuela. Es cierto que Venezuela tiene petróleo, ¿verdad? Es cierto que, pero el otro caso es Cuba, ¿verdad? Que depende prácticamente de todos los productos, ¿verdad? Porque vive una crisis pavorosa. Pero voy a lo político. Tanto en Cuba como en Venezuela
los dictadores están ahí, ¿verdad? Como que no pasara una crisis el pueblo. Y entonces puede resistir Ortega o puede copiar ese modelo, ¿verdad?, de resistencia. Pueden estar viniendo las sanciones, pueden ser sanciones individuales, puede detenerse la inversión pública y privada. Sin embargo, puede seguir manejando el gobierno, poniéndote yo como ejemplo Venezuela y el caso de Cuba. Es cierto que el afectado es el pueblo de Nicaragua, pero no está afectado él en su círculo de poder. ¿Qué significaría eso en términos del avance para salir de Ortega? Un pensador político decía que todo gobierno es fuerte un segundo antes de que caiga. Y con esto uno debe de pensar de que hay imponderables. Lo hay. Lo que pasa es que nadie tiene la varita mágica, ni nadie tiene una bola de cristal que prediga con precisión geométrica qué es lo que va a pasar. Lo que aquí podemos conversar es sobre escenario. Y en el escenario que yo te estoy analizando es un escenario de una contracción que de por sí, antes de las sanciones potenciales que puedan venir, porque la crisis sociopolítica continúa, porque no hay una solución legítima y satisfactoria para todas las partes involucradas en este conflicto, ya sabemos que esto nos compete a todos los nicaragüenses, pero también sabemos pues que hay organizaciones que están dando la cara por una oposición. Entonces, más allá de eso, ya las perspectivas de crecimiento son negativas. CEPAL predice una contracción menor con respecto al año pasado, pero la predice. El FMI predice una contracción económica. En ambos casos creo que no superan el 2%. Y solamente el Banco Mundial prevé una ligera recuperación. Quizás su pronóstico se basa en cierto relajamiento o cierta estabilidad aparente de cara al 2021. Entonces ya tenés perspectivas de crecimiento negativas. Por otro lado, el poder adquisitivo se ha deteriorado. Se ha deteriorado considerablemente. Tenemos la inflación más alta de los últimos 5 años por encima del 6%. Tenés un ajuste del salario mínimo que lo único que hace es tratar de paliar lo que ya está haciendo la clase trabajadora, que es hacer malabares con su dinero. Recordemos que seguimos siendo la economía más atrasada solo por delante de Haití y de América Latina. Entonces, de por sí, todo este panorama es ensombrecedor. Entonces, es una posibilidad de que el gobierno actual continúe, principalmente por la tendencia que llevan de, digamos, no querer o no pretender o no planear una salida de manera consensuada y anticipada, sino que insistir en su argumento de que hay que esperar a la siguiente contienda electoral de acuerdo a lo que establece la Constitución política. Pero ahí es donde los juristas especializados en el tema dicen lo que sucede es que ya se han venido cometiendo una serie de atropellos en contra de la Constitución política y las leyes de la República, y por ende es un argumento válido un adelanto de elecciones, que eso se planteó en su momento, pero que lamentablemente pues no se pudo dar. Las situaciones en cada uno de los países obedecen a condiciones objetivas y concretas. Es decir, no necesariamente lo que pasa en Cuba se va a repetir en Nicaragua, no necesariamente lo que pasa en Venezuela se va a repetir en Nicaragua. No necesariamente. Venezuela, la mafia que actualmente está gobernando, ¿verdad? Que se ha dicho de que es una burocracia que tiene controlado el sector importador, de que de por sí ya Venezuela arrastraba la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa en este caso significa cómo un país bendecido por naturaleza, con un recurso mineral tan precioso y tan valorado como el petróleo, llega a depender su aparato productivo de un solo producto, que en este caso es el petróleo. Se vuelve un sistema económico de monoproducción.
Y eso hace, ¿verdad?, que tengas que importar el resto. Y bases tus exportaciones en los ingresos de exportación basados en el petróleo. Lo que sucede es que tu aparato de producción se va deprimiendo. Y se todo el suelo, la capacidad de producción de bienes y servicios que no sean petróleo. Entonces, cuando ese es tu principal producto de exportación, cuando a nivel mundial se te desploma el precio internacional del crudo, que si te acordás, se dio lo que le llamaron la fractura hidráulica o el fracking por parte de Estados Unidos, que lanzó al mercado internacional una mayor cantidad de crudo, sacando reservas, es decir, aumentó la oferta de petróleo en el mercado mundial e hizo que se viniera abajo hasta el 100%, pues, el precio del petróleo. Entonces eso agravó la crisis económica de Venezuela, a tal punto que hoy Venezuela tiene la peor perspectiva de tasa negativa de crecimiento y tiene el peor salario promedio intersectorial. ¿Cuánto puede resistir Nicaragua con este escenario que nosotros hemos visto? Nosotros ya retrocedimos. Anuncio de más sanciones, ¿verdad? Lo que te dije al inicio, ¿cuánto puede resistir el pueblo de Nicaragua, sabiendo que existen diferencias con el de Cuba, con el de Venezuela? Nicaragua es un país que le gusta disponer de recursos a todo pueblo, pues, en el sentido de que quiere vivir, claro, ¿verdad? Quiere vivir, claro, y quiere sobreponerse a cualquier crisis y quiere superar esa crisis en términos inmediatos. Entonces, en ese escenario, si estás poniendo todas estas dificultades, esto va a señalar indudablemente un nuevo estallido social. En este sentido, por hambre, por dificultades económicas, ¿qué va a pasar en Nicaragua? Decir cuánto puede soportar, no lo sé. Un país no es como una empresa. Creo que puedes predecir con más facilidad cuándo quiebra una empresa o una institución que cuánto va a quebrar un país. Por lo general, los países no quiebran. Los países no desaparecen por crisis económica, pero ni por crisis sociopolítica, pues salvo que los conquisten. Pero indiscutiblemente las cosas se... El concepto de Estado fallido. Sí, sí, y a mi juicio, aquí en uno de los programas hablamos de un estado de excepción. Un estado de excepción. Sí. Hablamos de estado de excepción y yo ya te mencioné que a mi juicio hay muchas instituciones que ya han colapsado. En la definición pura y dura, tal vez todavía no quepa como estado fallido, pero sí han colapsado instituciones que deberían de hacer su trabajo y no figuran absolutamente en nada, no responden a su ley orgánica, ni a su autonomía financiera, administrativa, orgánica, etcétera. Un caso de esto, pues, es el problema de la universidad pública, ¿verdad? Que ya se ha planteado aquí en este programa. Entonces, no te puedo decir cuánto, pero lo que sí te puedo decir es que de las sanciones individuales se pueden pasar a sanciones que afecten a la economía en su conjunto, como por ejemplo el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y América Central. Salir Nicaragua de ese tratado, inmediatamente en el corto plazo sentiríamos el golpe en términos de la caída de las exportaciones, porque el principal socio comercial de Nicaragua y de América Central es Estados Unidos. Estados Unidos es quien compra nuestra paleta de productos tradicionales de exportación. Recordemos también que tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea como América Central, y también los europeos han dicho que pueden revisar ese acuerdo por la cuestión de la violación sistemática, flagrante, abierta y sin reparos de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense. Entonces, si Estados Unidos
cuando hay crisis, si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Sí. Ahora, una economía tan pequeña, yo quiero que la gente sepa, sí, Sergio, que ya estamos metidos en un problemón, ¿verdad? Y probablemente la tragedia más reciente, o esta tragedia de Nicaragua ya se remonta al 72, cuando empieza el terremoto, después la ofensiva y la insurrección final, después la guerra civil, después la crisis o las vicisitudes en los 90, y así sucesivamente. Si vos te fijas, es un cuento de no acabar. Por eso yo te he dicho que los nicaragüenses superamos en tragedia a los antiguos griegos. Pero yo quiero que la gente sepa cómo una clase política, principalmente la que toma el poder, nos arrastra a una crisis multidimensional de muchas magnitudes, que los que sufren son las clases más vulnerables y que nos arrastran independientemente de las consecuencias, y que son años. Esto tarda años en recuperarse. Esto tarda tiempo, mientras ellos, con fondos públicos puestos por los contribuyentes, son los que soportan, o mejor dicho, son los que no les importa todo esto y siguen en sus afanes, en sus delirios y en sus cosas. Y como diría Darío, y fueron incontables tantas muertes y daños en los motivos. ¿Qué solución tenemos? ¿O qué ruta de salida podemos vislumbrar en esto? Pues lo ideal sería de que hubiese superara la crisis política para que empezáramos a... Sí, es que el proceso de recuperación económica se va a dar cuando se le dé salida a la crisis sociopolítica, y eso pasa por una cuestión de democracia, libertad, que significa... Sí, pero estamos hablando, a ver, 2 años ahorita, el presente año, el próximo año para elecciones, estamos hablando de el 22, enero 22, el inicio, ¿verdad?, de la supuesta recuperación, porque este país en estos próximos 14 meses sencillamente se desbarata con mayores sanciones, no aguanta. Claro. Y entonces los indicadores van a desmejorar. Eso desincentiva a los agentes económicos. Entonces va a haber mayor éxodo, mayor desempleo, hay descapitalización, mayor inflación, mayor delincuencia, por lo tanto. Entonces, ¿qué salida le vemos en términos inmediatos? Y mayor cantidad de patrullas en las calles. Claro, con el agravante que ahora son las mismas patrullas las que andan asaltando a la gente. Los interlocutores de la población se van volviendo los políticos, y la política es algo demasiado importante para dejársela a los políticos, y por eso hacemos este tipo de ejercicio. Pero indiscutiblemente luego van asumiendo una enorme responsabilidad aquellos que se van arrogando una representación popular o una representación de algún tipo de organización. Y aquí pues tenemos UNAP, tenemos Alianza Cívica, tenemos ahora algo que le llaman Gran Coalición, producto de la unión de estas dos organizaciones. Ahí se ven un sinnúmero de organizaciones que también están apareciendo. Está la partidocracia tradicional, que pues uno quisiera que entrase en razón, pero que también han sido coautores o han tenido algún tipo de cooperación en todo lo que ha sucedido durante la última década. Entonces, básicamente en este tipo de personas recaería la capacidad de incidir, ¿verdad?, para que un cambio social se diera de manera pronta. Luego todos los sectores están haciendo lo suyo. Lo que pasa es que ya abril de 2018 ya va a cumplir 2 años, y no se puede mantener el mismo nivel de efervescencia, porque si no, eso iba a conducir a un estado de anarquía y de conflictividad social de proporciones épicas, pues. Sin embargo, el sentimiento de protesta está, el sentimiento de rebeldía está. A mi juicio, la juventud tiende al cambio. O sea, tarde o temprano las viejas formas de pensar tienen que ceder ante las nuevas formas de pensar, tanto de pensar y de actuar. La clase política tradicional debería de ser sustituida ya por una clase política joven que está pensando en el medio ambiente, que está pensando hasta en los derechos de los animales, que está pensando con enfoque de género, que está pensando en la no violencia. Y todo esto hace un poquito más, que está pensando en valores y procesos democráticos, y esto dilata el asunto, demora el asunto. Porque no es lo mismo cuando en otro tiempo se hablaba de
el derrocamiento de una dictadura por la vía armada. El problema de ese tipo de métodos, que ya lo vimos, es que los ciclos de violencia no tienen fin. La violencia engendra más violencia, y entonces la gente, el tejido social se polariza, ya hay polarización aquí, y esto se vuelve un resentimiento de no acabar, y un país cuando está en esa situación no prospera, no avanza, no progresa. Entonces, yo pienso que cada uno debemos hacer lo que está a nuestro alcance, así decía Séneca, que tenemos que preocuparnos por las cosas que están a nuestro alcance. Las cosas que no están a nuestro alcance, no podemos hacer más, no podemos hacer esfuerzos sobrehumanos. No se vislumbran líderes de otro tipo de manufactura. No veo ningún Gandhi, no veo ningún Mandela, no veo, digamos, veo un esfuerzo conjunto, veo algunos rostros, ¿verdad? Y veo también condiciones de parte de la comunidad internacional. Entonces yo pienso que debemos de ser pacientes, y cada cosa a su debido tiempo. No podemos tampoco violentar la naturaleza de las cosas. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Lo dejamos ahí, pues, y si no, no Porque, vamos a tener tema de qué conversar no, la siguiente vez. No, lo que pasa es que me parece que definitivamente vienen las nuevas sanciones. El dictador ayer disfrazó una acción que pudo perfectamente evitarle mayor dolor a la familia nicaragüense, soltando a todos los presos políticos y definitivamente dándoles la libertad, porque nunca debieron haber estado presos, ¿verdad? Es decir, ha criminalizado la protesta que está consignada en la Constitución, de tal manera que una vez más se burló de la comunidad internacional y se burló de los nicaragüenses, en el sentido de solamente haber sacado un grupito de haber excarcelado a un grupito de presos políticos. Uno solo puede esperar lo peor. Yo no espero lo mejor, yo solo espero lo peor. Lo disfraza, ¿verdad?, con una salida. Ya me imagino el plantón, ¿verdad?, de tener que explicar el canciller a toda la comunidad internacional que tiene acreditación aquí. Mire, estamos sacando presos. Pues no, ahí van los presos, no los considera políticos. Dice, van todos los presos, ahí van 1000 presos y 6 o 7, 9 en realidad en el último recuento. Eso no es voluntad política de Ortega, así como no es voluntad. Entonces, la responsabilidad, eso es lo más importante que a mí me parece que hay que dar claro, es que la responsabilidad política del deterioro económico de cada uno de los nicaragüenses es Daniel Ortega. Daniel Ortega aquí es el intransigente, que no quiere resolver la crisis económica, que es derivada de una crisis política que él, y solamente él, es el único responsable, porque ha llevado a este país a la debacle completamente. Pero yo siempre me he preguntado de sus asesores y sus funcionarios. ¿Son cómplices o son sumisos? Las dos cosas, pues son sumisos, que no tienen la capacidad de decirle eso no se debe hacer, eso no se puede hacer. El principal asesor de Daniel Ortega está en Costa Rica, sencillamente se tuvo que ir. Me refiero a uno de los más cercanos al cual Daniel Ortega escuchaba, que es Payo Solís. Pues. De ahí el resto son solamente sí señor, sí señor. Desgraciadamente ese es el país que tenemos. Y aquí también vaya este mensaje dirigido a los militantes del Frente Sandinista, para decir que cada vez que vayan a comprar un producto a la pulpería y se den cuenta de que el sueldo no les alcanza, eso es responsabilidad, ¿verdad?, del pseudo líder de Daniel Ortega. Claro, sí, por supuesto, porque al final por mucho la crisis es una cuestión de causa y efecto, y entonces toda la serie de causa y efecto nos ha traído hasta aquí. Eso pasa por la responsabilidad de todos y cada uno de los tomadores de decisión que están en el gobierno. Así es. Ahora, yo te quería finalizar pues poniéndote en perspectiva la importancia pues de que ha representado el Tratado de Libre Comercio y el acuerdo de asociación, uno con Estados Unidos y el otro con Europa. Sería desastroso pues la suspensión de ese acuerdo. Así es. Y las condiciones con respecto a Cuba y Venezuela pues no son las mismas. Recordar que en Cuba constitucionalmente existe un esquema de partido único. Y en Venezuela no existe un esquema de partido único, pero los ingresos, los petrodólares, pues como le llaman comúnmente, le han permitido tener una base económica fuertísima a ese gobierno para todavía tener ahí. Ahora lo otro, y esto
Es muy duro, Sergio, pero hay que decirlo con todas sus letras. La gente también se equivoca. La gente toma decisiones irracionales. Y en periodos de la historia no tiene nada de justa, solo tiene una concatenación de hechos. Y si en un momento dado la gente, los pueblos, los habitantes, los individuos, los ciudadanos luchan contra el alacranero que se adhiere y se aferra al poder político y al poder económico que del político se deriva, es porque en un momento dado le entregó el poder absoluto en bandeja de plata. Por ende, la invitación es a los nicaragüenses que mejoremos nuestra cultura política, porque si no vamos a estar chocando constantemente con este tipo de problemas, con el caudillismo, con la violencia sociopolítica, con el nepotismo, por el mando centralizado, por monarquías de hecho y con todo este tipo de cuestiones por una cultura política deficiente y extremadamente pobre. Totalmente de acuerdo con tu comentario. Muchas gracias, Marco Aurelio Peña, por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias. Un saludo a todos porque un saludo a nuestras radios que nos retransmiten, especialmente a la costeñísima que lo hace para el Caribe Sur, Radio Darío. En Radio Darío me han dicho que estamos teniendo un buen suceso allá en el occidente del país. La gente escucha bastante el programa y hace comentarios. Un día me gustaría ir a León a hacer el programa allá. Vamos a ver cuándo lo programamos. Muchas gracias, Radio Darío, y muchas gracias también a Notimat Radio, Notimat TV. Nos vemos el lunes.